Antes de empezar, déjame adelantarte que no se busca desaparecer el INE, sino se busca reformarlo para acabar con los vicios de corrupción que han ayudado a propiciar los fraudes electorales en México. Hola amigos, bienvenidos a Visimind. En esta ocasión amerita hacer un análisis holístico respecto a la pasada marcha organizada por la oposición en México, que se dio el 13 de noviembre del 2022 con la consigna de "No se toca el INE", reaccionando a la propuesta de reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quédate en este análisis porque gracias a la investigación de Visimind te voy a poder colocar, con tan solo el uso de tu intuición empática, en la vanguardia de la revolución de las conciencias. Primero te voy a aclarar cuál es el contexto de la revolución de las conciencias, que es un contexto global. Después te voy a hablar del contexto del cómo surgió el IFE, el INE, y cómo actualmente es un organismo que está evitando la democracia, que no permite un correcto ejercicio de la democracia. ¿Por qué? Porque el INE, anteriormente IFE, forma parte de los intereses corporativos privados. Pero antes de empezar, primero te voy a aclarar qué es la revolución de las conciencias. En pocas palabras y en un sentido avanzado, es la resistencia semántica de los pueblos originarios del mundo, o sea, la resistencia de valores, costumbres y tradiciones humanas de los pueblos originarios contra los intereses corporativos privados e inhumanos. Estas personas que dirigen e impulsan este modelo económico de desigualdad, este modelo filosófico de ver la vida en un sentido conservador, inhumano, machista, especista, clasista, que es lo que vamos a ver en esta marcha, porque hice una pequeña recopilación de videos para que te des cuenta de qué es a lo que nos estamos enfrentando los pueblos originarios del mundo contra estos intereses corporativos privados inhumanos. Charolas, sartenes, cucharas, hay que hacer ruido, compañeros. Es nuestra descendencia la que está de fuego, indio de Macuspana. Tienes unas patas rajadas que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo naco, pendejo. El contexto del INE empieza así. Como tal, el IFE fue un organismo que se creó para descentralizar las elecciones. ¿Por qué? Porque antes de que se existiera este organismo electoral, el PRI, el partido del general Lázaro Cárdenas, era el que siempre había gobernado el país. Por eso se crea el IFE, para descentralizar las elecciones y poder dar oportunidad a que en un futuro haya una alternancia política. En este caso, en el 2000 se dio el gran movimiento político del PAN, donde por primera vez íbamos a tener una alternancia política, que de hecho muchos mexicanos cayeron en esa trampa. ¿Por qué trampa? Porque hoy podemos saber, gracias a las investigaciones periodísticas de vanguardia, que el PAN y el PRI, gracias a las investigaciones periodísticas, sabemos que desde Peña Nieto hasta Zedillo formaron parte del mismo proyecto neoliberal, del mismo proyecto que propició la desigualdad en América. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la manipulación del petrodólar, etc. ¿Cómo lo podemos saber? Porque hoy son estas empresas quienes reinaron, son estos intereses corporativos quienes propiciaron este status quo, quienes están derrumbando. Y es el INE uno de sus últimos bastiones donde ellos sacan dinero. Ese es el contexto del órgano electoral. Se creó para poder dar alternancia democrática, para poder avanzar en los derechos que nosotros merecemos como ciudadanos. Sin embargo, en el 2018, gracias a la revolución de las conciencias, supimos que todo se trató de una simulación política. Cuando nosotros hablamos de fraudes electorales, hablamos de hechos científicos periodísticos, hechos fidedignos. De hecho, para hacernos idea de la manipulación que se dio dentro de los organismos electorales, podemos hablar de la empresa Hildebrando, donde pertenecía el cuñado de Felipe Calderón, Diego Zavala. Hay mucha evidencia periodística, incluso dada por actuales periodistas de oposición o pseudo periodistas de oposición, reconociendo que sí hubo un fraude electoral, reconociendo
que sí hubo una infiltración corrupta para poder quitarle la presidencia a Andrés Manuel y poder propiciar un fraude, que lo que provocó fue una guerra contra el narco, una guerra simulada contra el narco. De Felipe Calderón, dice la jornada, ligado al programa de resultados del IFE. ¿Qué tan clara puede ser la presencia de un cuñado de uno de los candidatos a la presidencia de la República justamente en la base de datos, ¿no? Déjame recuperar este video que presentamos el día de ayer, que nos fue hecho... Días antes de la elección, la periodista Carmen Aristegui da a conocer una página de internet que contiene el banco de datos del padrón electoral. Ingresando una clave, se accede a la página del candidato del PAN, Felipe Calderón. Al buscar nombres y apellidos, encontramos que todos estábamos ahí. Todos de los que buscamos ahí, pues estábamos en este listado de nombres que tiene disponible el Partido Acción Nacional. Y viene también si es panista, si es priista, si es indeciso, si es perredista. Now, is it true that Mr. Calderon's brother-in-law has a company, Hildebrando, which was involved in writing the software for the vote count? It is true that Hildebrando was contracted by IFE as part of the process several years back, yes. Thank you very much for your time. I appreciate it. Thank you. Hope you can send it. La empresa Hildebrando, del cuñado de Felipe Calderón, tuvo los padrones de todos los beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social, tuvo todos los padrones de migrantes mexicanos a Estados Unidos y al extranjero, y tuvo verdaderamente una colección de datos informativos de los mexicanos. Tuvo la posibilidad de ubicar selectivamente esos nombres en cada sección electoral y quitarlos de ese padrón para que no pudieran votar. Yo creo que eso es gravísimo, no se le ha dado la dimensión que se merece y que también pone en tela de juicio el proceso electoral. Entonces, la sombra de Diego, otro Diego, para no variar, en el PAN, pues sí le va a pesar mucho a Felipe Calderón. El IFE aseguró que la empresa Hildebrando no tiene ninguna participación directa o indirecta en el PREP, el programa de resultados preliminares, y que tampoco le ha dado contrato alguno. Donde ha pasado Calderón, ha dejado una estela de azufre de destrucción. Fobaproa, el mayor fraude de México. Además se lava las manos, que no son nada limpias, que eso es lo más grave. 2, pasa por Robaproa, o ¿cómo se llama este banco? El Banrobas o Banobras, y se da un autopréstamo de 3 millones de pesos. Pasa por la Secretaría de Energía, y no solamente atenta contra los intereses de México al ir a regañar a los miembros de la OPEP de que hayan elevado el precio del petróleo, cuando México vive en 40% de sus ingresos fiscales de ello, sino que además le entrega gran parte de los negocios de la Secretaría de Energía a su cuñado Diego Zavala. Estamos hablando de un personaje destructivo. En Petróleos Mexicanos tuvimos un ingreso por 20 millones de pesos en el 2004. En el periodo que estuvo Felipe, de esos 20 millones de pesos le corresponderían 8 millones y medio. Nunca he otorgado un contrato, ni por asignación directa, ni por licitación, a ningún pariente mío. Jamás he otorgado un contrato, ni para un clip, a un pariente mío cercano o lejano como secretario de Energía. Durante el periodo que Felipe Calderón fue secretario de Energía, la empresa Hildebrando celebró 20 contratos con el gobierno federal, de los cuales 11 corresponden al sector energético. Mienten quienes afirman que haya yo utilizado mi puesto para favorecer a familiares. ¿Y cómo podemos saber que fue simulada? Porque el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, actualmente en enero se va a reiniciar el juicio político que está recibiendo en Estados Unidos por formar parte de delincuencia organizada. Otro personaje importante para darnos cuenta de la manipulación dentro de este sistema electoral es tan solo mencionar a José Waldenberg, quien fue anteriormente el presidente del IFE. Este sufrió robo de información. Literalmente le robaron el software donde se encontraba todo el patrón electoral de los migrantes, de los ciudadanos mexicanos, y llegó a una empresa estadounidense administrada por el FBI. O sea,
Este personaje siempre respondió a los intereses corporativos, privados y humanos. Pero para que quede más claro, te voy a dejar un pequeño video referencia de uno de los grandes geopolíticos que tenemos en México y que a nivel global se ha reconocido como uno de los 5 mejores. Yo en mi vida he escuchado en Occidente algo equivalente al INE, que le tuvieron que cambiar el nombre del IFE al INE porque apestaba. El famoso Waldenberg Karakovsky se dejó robar el software del IFE, eso poca gente lo sabe, y se lo llevó ChoicePoint. ChoicePoint es una empresa de Estados Unidos que trabaja para el FBI y para Jeb Bush. Es decir, todos nuestros datos los regaló Waldenberg Karakovsky a ChoicePoint, que sería punto de elección, ChoicePoint, del FBI y de Jeb Bush. No lo digo yo, lo dice Greg Palast, que es un investigador británico y lo escribió en The Guardian. Ahí lo pueden buscar. Así de fácil. Lorenzo Córdoba es hijo de un ex amigo nuestro que el mismo papá renegó. ¿Para qué les digo más? No me hagan hablar de más. Hay temas ya que uno no puede decir. Pero a lo que quiero llegar, en mi vida he escuchado en Occidente que exista una cosa como el INE. Tiene demasiado poder y no sirve para nada, pues todo acaba en el TRIFE luego, es decir, ni siquiera resuelve los problemas. Entonces, yo creo que ya hay que quitarle, el IFE debe ser una cuestión de manejo de cifras, dárselo a las universidades. Y después de ese contexto, es mucho más fácil analizar qué es lo que pasó en la marcha del 13 de noviembre del 2022 respecto al no se toca el INE. Prácticamente, este fue una marcha para ayudar a unificar a toda la oposición, ya que durante estos 4 años han llevado un declive. El presidente incluso lo menciona como un striptease político, en el sentido de que con esta marcha ayudó a que se definieran mucho más, de que haya un movimiento político mucho más profundo. Te voy a poner en este momento unas fotos de las personas que participaron. Elba Ester Gordillo, Roberto Madrazo, dueño de Latinus, por ende jefe de Loret de Mola, el exsecretario de Salud, Vicente Fox, Margarita Zavala, Osorio Chong, el actual presidente del PRD, entre muchos otros que forman parte de la historia de los personajes que solaparon, propiciaron e impulsaron el actual status quo de desigualdad y violencia en México. A continuación te voy a poner unos videos para evidenciar la clase de personas que asistieron a esta marcha, porque es un reflejo de este clasismo retrógrada conservador que impulsan los intereses corporativos privados a nivel global, porque no es un fenómeno que se da solo en México. ¿Quiere acercarse? ¿Quiere decir algo? Oiga, ¿usted por qué está en desacuerdo? Porque este hombre es un dictador, quiere tener al país como comunista y eso no lo vamos a permitir. Oye, ¿por qué crees que la gente lo sigue votando? ¿Por qué su partido sigue ganando? Porque les da sus miserias, porque les da a los tontos igual que él, ignorantes, porque es un hombre ignorante, resentido, reprimido. No tiene carácter de un gobernante, no tiene porte, no tiene presencia, no tiene cultura, no tiene educación, no tiene nada. ¿Hay algo en particular de la reforma electoral que te preocupe, alguno de sus apartados? Claro que sí, o sea, que este hombre nos vaya a llevar tipo Venezuela, tipo Cuba. Última pregunta, hoy es el cumpleaños de López Obrador, ¿tienes algún mensaje que darle? Que se pudra en el infierno. Bueno. Que se muera pronto. No, que no se muera pronto porque tiene que pagar en la cárcel este señor. Lo queremos meter a la cárcel. Preso, tiene que estar preso. Lo queremos que viva muchísimos años Obrador para verlo pudrirse en la cárcel. A eso queremos, que se vaya a la cárcel el maldito. Sí. Él y su familia. Quiero que haya democracia, igualdad y libertad. Claro. Sí. No al comunismo, no al socialismo. Nada. Viva la libertad, la democracia. ¿Quién representa el comunismo y el socialismo en México? Pues para mí López Obrador, Morena. Soy clasista, soy conservadora y por eso vengo a defender a el INE. Oiga, usted es clasista, pero le digo la neta, no se ve de lana. No. ¿A poco sí tiene lana? La clase es
no es el dinero, señorita. ¿Qué es el clasismo entonces? Esa es la parte en que todo mundo se confunde. Ajá. Porque como este señor dice que ser clasista es malo, pues entonces ya todo el mundo le tiene miedo. Es como entrar a una clase, entonces es malo entrar a una clase. O sea, ¿el clasismo es? El clasismo, para mí, es unificarme en ideas que me ayuden a superarme, no a minimizarme. Bien. Eso es para mí. Sí tiene mucha clase, Eso señora. A defender al INE. A defenderlo. Buenas tardes. Aquí estamos en el Ángel defendiendo al INE y quisiera yo hacerle una pregunta. ¿Por qué está defendiendo al INE? Porque pues es una identificación oficial donde defiendo mi derecho de ser un ciudadano mexicano. Para eso estoy aquí, porque pues no es derecho que lo quiten, no tiene ese derecho y no se lo damos. Muy bien. ¿Por qué el INE no se toca? Porque el INE nos da la democracia que Morena quiere quitar, porque Morena es comunista, ellos son marxistas, ellos son estalinistas y ellos son masones y quieren quitar a todos los católicos de México y a los judíos y a todas las personas que tienen creencias espirituales y a todas las personas que tienen creencias democráticas. Ellos los van a quitar y por eso le quitan las medicinas de cáncer a los pobres niños, porque son satánicos, porque son masónicos, porque son comunistas, porque ellos le quieren quitar a los mexicanos todo lo que tienen para poderlos arreglar con papá gobierno. Una encuesta del Instituto Nacional Electoral publicada en septiembre dio cuenta de que la mayoría del pueblo quiere una reforma electoral. ¿Por qué crees que existe esta diferencia entre una mayoría que dice que quiere una reforma y un contingente que dice que el INE no se toca? A ver, lo único que quiere López Obrador, y que quede bien claro, es quitar al INE para él poderse reelegir en las siguientes elecciones. Porque si el INE sigue, sabe perfectamente bien que ni él ni Morena van a estar a cargo, porque nadie los quiere a cargo, porque fue un error haber votado por ellos. Oye, Victoria, ¿tú sabes que Lorenzo Córdoba se reeligió en 2014 para otro periodo de 9 años? ¿Qué? Mejor tomen a la marcha. ¿Qué necesita ser defendido el instituto? De no desaparecerlo. ¿La reforma que se presenta busca desaparecerlo? Así es. ¿Dónde en la reforma dice que se busca desaparecer al INE? Habría que verla. Quiero que sepa que cuando este señor tomó el poder, no fue a una iglesia, no fue a un templo, hizo una limpia con chamanes, poniéndole a México al demonio. Y por eso es que reina el demonio, no Obrador. Sí, porque detrás de él hay gente que lo manipula y por eso hacen de nosotros lo que queremos. Y si nosotros no alzamos la voz, van a hacer de nosotros un pueblo oprimido y pisado. Nos quieren gobernar la Amazonía, siempre. No queremos una Venezuela, no queremos una Cuba, no queremos una Nicaragua. La gente no lo cree, la gente no entiende el concepto de nuestra libertad. La mayoría lo entendemos, una minoría no. Así es, exactamente. Por eso tenemos que salir a la calle y hablar. Tenemos que alzar la voz, tenemos que manifestarle y decirle al Señor, nosotros somos los que gobernamos y tú eres nuestro empleado. Así es. Y encomendarnos al verdadero patrón, el que está en el cielo. Allá arriba. El verdadero Dios por quien se vive. Así es. Exactamente. Soy Guillermo Ruiz Tomé, tengo 22 años, estudié Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y desde aquí somos miles de jóvenes los que le decimos al presidente que no queremos su reforma y que se deje de chingaderas con su reforma autoritaria, que no nos quiere consultar y que respete que no tiene las mayorías en las cámaras y que vamos a dar la batalla aquí en las calles y que vamos a dar la batalla con las y los legisladores a que entiendan que esta reforma regresiva no la queremos. Por eso el día de hoy las y los jóvenes somos los que vamos a encabezar esta marcha y que nos cuente bien, porque somos miles de jóvenes los que vamos a dar la batalla. ¿Perteneces a alguna organización, a algún partido político? Soy de la organización Sí por México, en la Facultad de Derecho hacemos mucho activismo y estamos aquí. Por eso es importante saber que la reforma electoral busca contrarrestar los vicios que propiciaron todos estos fraudes, los vicios de jalar mucho dinero, los vicios de no ser un órgano fidedigno en el cual se pueda creer y garantice el labor democrático. En pocas palabras, lo que se propone es disminuir el dinero que se le da a los partidos políticos, disminuir los sueldos exorbitantes que tienen los integrantes de este organismo electoral. ¿Sabías que Lorenzo Córdoba gana 300,000 pesos al mes
y que aparte de eso tiene personas que le ayudan, y son como 9 personas y estas ganan entre 100 a 150 mil pesos. También podemos saber que es el órgano electoral más caro del mundo, y a pesar de todo ese dinero, a pesar de todo ese presupuesto, que al final cada año se gastan 30 mil millones de pesos, a pesar de todo eso, no tenemos garantía de que sean elecciones justas. Y eso lo podemos ver en todos los fraudes electorales que se propiciaron antes de que llegara el presidente Andrés Manuel. Otro punto de la reforma electoral es disminuir los diputados, en este caso eliminar a los plurinominales, quienes no son electos por el pueblo, para que la representación ciudadana en el poder legislativo sea de manera más directa, sea de manera más fidedigna, y no haya huecos presupuestales para darle dinero a personas que solo levantan la mano y no proponen. Actualmente la bancada del PRI, del PAN y de la oposición como tal son personas que no aportan nada al debate, son personas que intencionalmente saben que te están mintiendo, que intencionalmente te meten en esta manipulación de información, en la actual infodemia, que es un contexto importante para entender la revolución de las conciencias. Y para poder terminar este análisis holístico, es importante decir que no se busca desaparecer el INE, se busca reformarlo, que este ya no sea INE, sino INEC, Instituto Nacional de Elecciones y Encuestas, ya que se está tratando de impulsar con este proyecto darle más importancia a la democracia participativa. A diferencia de la democracia representativa, la participativa es mucho más directa, es mucho más viva, y gracias al internet, gracias a la tecnología con la cual vamos a disponer en el futuro, cada vez va a ser más sencillo poder dar nuestra opinión, cada vez va a ser más sencillo la conexión entre pueblo y Estado, que como tal en el 2018 es lo que se demostró. Por primera vez un régimen político está volteando a ver a los pueblos originarios, en este caso el pueblo de México. Gracias.